Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, estoy haciendo el video de la clase de ayer, que quedó un poco inconcluso, ya que tuvimos problemas con la cámara y el microscopio. Bueno, vamos a ver los detalles que estuvimos mirando ayer y vamos a arrancar nuevamente con la cursada, ¿sí? Bien, esta primera clase es de reconocimiento, ¿sí? Vamos a reconocer los elementos formes de la sangre. Calculo que a esta altura la mayoría serán técnicos o estudiantes o algún profesional que ya esté trabajando, ¿sí? Bien, en este caso que tengo yo acá es un síndrome leucoeritroblástico, así que vamos a encontrar un par de cosas medias raritas o no tanto, ¿sí? En principio nos vamos a enfocar en todo lo que son los leucos y después vamos a ver algunos detalles de la serie roja y de las plaquetas. Bien, vamos a arrancar. En este caso, ¿sí? Que yo se lo estoy marcando acá, podemos reconocer que este es un metamielocito, ¿sí? Porque es un metamielocito, recuerden, en la cascada de maduración, casi al final, ustedes tienen, vamos a cambiar un poquito el color, porque con este no se ve. Bien, ustedes tienen lo siguiente, cuando viene madurando, ¿sí? La serie granulocítica, van a llegar al punto que tienen una célula que tiene esta forma, que es un metamielocito, y la que le sigue es un poco más chica y tiene en forma de C un poquito más gordita, que es el neutrófilo encallado o en bastonete, le dicen en algunos lugares, y la célula que le sigue es un poco más chica y es el neutrófilo segmentado. Sí, bueno, supongamos que es una cosita así. Entonces este es el neutrófilo encallado, este es el neutrófilo segmentado y este sería un metamielo. ¿Sí? Bien, ¿cómo lo vamos a reconocer que es un metamielocito y no otra cosa? Podemos observar la disposición que tiene el núcleo, ¿sí? Ese hundimiento todavía no es un neutrófilo encallado ni tampoco es un neutrófilo segmentado, ¿sí? Está justo en la transición de un metamielocito y un neutrófilo encallado, justo en esa trama está. Vamos a recorrer, bueno, antes de seguir, vemos que tiene esas granulaciones, ¿sí? Veamos que tiene esas granulaciones finas, en este caso. También podemos distinguir que este es un metamielocito neutrófilo, ¿sí? Por las características de las granulaciones. Si sería un metamielocito eosinófilo, sus granulaciones son distintas, y si es un metamielocito basófilo, tiene otra, ¿sí? Entonces, estas características que se presentan acá son típicas de los metamielocitos neutrófilos. Bien, vamos a mover un poquito del campo, a ver qué nos encontramos. Bueno, acá nos encontramos un popurrí de cosas. Vamos a ir detallando uno por uno. Acá en este caso de acá, ¿sí? Yo calculo que la mayoría debe pensar que es un linfocito o algo por estilo, pero esta célula es un monocito, ¿sí? No es un monocito normal, ojo, es un monocito patológico. Fíjense la característica que tiene ese núcleo en la imagen, bueno, en el video no sé si van a ver, pero tiene como como unos pseudópodos que tal vez se pueda mencionar que se deba al anticoagulante, ¿sí? O sea, esto no está hecho de punta de aguja, sino que está hecho desde tubo. Entonces, esas prolongaciones que pueden tener las células, voy a dibujar una acá, hay células que ustedes lo ven bien redonditos y de repente aparecen como unas cositas raras en las membranas. Esa cosita rara puede ser o propio de la célula o se debe al anticoagulante. ¿Sí? En este caso no podemos decir si es una u otra porque está hecho de tubo, entonces no sabemos si realmente el paciente tiene ese tipo de células o es producto del anticoagulante. Bien, esto entonces es un monocito. Fíjense que tiene como las vacuolas muy marcadas, ¿sí? No es como lo que uno está acostumbrado a ver. Tampoco es un linfo porque un linfocito es mucho más chico. No es un linfocito activado porque no tienen esas características, ¿sí? Y si piensa que es alguna de las otras series
granulocítica no lo es, ¿sí? Vamos con el siguiente caso. Bueno, acá tenemos uno que ya estuvimos mirando, ¿sí? Ese es un metamielocito. Acá tenemos otra célula que está en proceso de maduración, ¿sí? Fíjense que tiene ese núcleo medio raro, ¿sí? Ustedes pueden decir, bueno, es un neutrófilo segmentado. No es un neutrófilo segmentado, tampoco es un neutrófilo encallado, ¿sí? Está justo en la transición, o sea, es como que esta célula evolucionó en este y esta termina evolucionando en esta o en, bueno, obviamente en un neutrófilo encallado, ¿sí? Esas son características peculiares que podemos observar de los neutrófilos. No siempre van a ver los neutrófilos típicos del libro, ¿sí? Más cuando hay una patología presente, los neutrófilos se empiezan a deformar y empiezan a variar. Los neutrófilos y las células en generales, no todas se presentan de la misma manera. Muchas veces uno, bueno, uno como costumbre siempre remonta a los libros, pero muchas veces vas a ver que en los libros, bueno, van a ver que en los libros no aparece lo que uno está viendo realmente. Bueno, vamos a ir mirando. Bueno, acá tenemos unas cositas medio raras. Bien, esta célula que está acá, ¿sí? Fíjense que carece de granulaciones, pero su núcleo es muy raro, ¿sí? ¿Por qué digo que su núcleo es raro? Primero, porque está cuarteado. Segundo, porque lo que estamos mirando se parece, tiene características como de promilocito, ¿no? Tiene esta forma, pero hay cosas que nos llaman la atención. ¿Cuáles son esas cosas? Que no tiene granulaciones, las típicas granulaciones de los promilocitos, ¿sí? Ese manchón que observan ahí, ese manchón puede ser defecto del anticoagulante o suciedad. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Bien, ese núcleo sí es raro, no se parece a un promielocito y casi siempre cuando ven cosas así, lo primero que tienen que hacer es dejar en stand-by esta célula, si no sabemos qué es, hay que dar indicios de que si aparecen muchos de esas características, aclararlo al final del informe, ¿sí? Yo por el momento lo voy a dejar ahí en una cruz. Obviamente que desde la cámara no podemos visualizar si tiene o no tiene nucleolos, porque si tiene nucleolos podríamos decir que es un blasto, ¿sí? Pero bueno, nos faltan detalles. Al ser un paciente con una patología, ¿sí? En este caso un síndrome leucolitroblástico, van a cambiar un montón de cosas, ¿sí? Como está comprometida la médula ósea, perdón, van a visualizar que muchas veces las células se comportan distinto. Acá tenemos otra célula que también está en transición, que no es un neutrófilo segmentado, tampoco es un neutrófilo encallado, ¿sí? Y por el grosor que tiene ese núcleo, podríamos suponer que es un metamielocito. Acá tenemos otro de la misma característica. A ver si puedo enfocar la otra célula que está allá. Bien. Esta célula, por ejemplo, sí es un neutrófilo segmentado. Fíjense que tiene solamente como si tendría dos lóbulos. Podríamos decir que es un tipo Pelger y es medio raro poder decir que es un tipo Pelger porque los que son tipo Pelger o Pelger-Wet tienen su núcleo y habitualmente tienen dos lóbulos, ¿sí? En este caso sí tienen dos lóbulos y demás, pero fíjense que su núcleo, ¿sí? Está como en una parte como media segmentada o que se está por segmentar. Si le podemos hacer un poquito de zoom. Fíjense que en este lado se está como segmentando. Entonces, podríamos intuir que es un neutrófilo segmentado.
a lo largo de estas patologías o de cualquier otra patología van a encontrar un montón de cosas raras que van a quedar ahí en el camino, que obviamente tenemos que nosotros notificar esas cosas raras que aparecen. Bien, ahí en el centro voy a dejar una célula. Esta célula que está en el medio, esta célula, eso es un eosinófilo que carece de granulaciones o está en plena maduración. ¿Cómo me di cuenta? Por el color del citoplasma. Ese es un indicio, el color del citoplasma. Y segundo, ¿cómo sé que está en maduración? Porque fíjense que la relación núcleo-citoplasma, ¿sí? Si compactamos un poco o acomodamos un poco ese núcleo va a quedar casi en mayor relación que el citoplasma. Y otra cosa interesante es que no hay una sincronía de maduración entre la cantidad de núcleo que tiene, el tamaño de núcleo y el tamaño celular. Si nosotros ponemos una célula inmadura es más o menos de este tamaño y una madura es de esto. Y acá si nosotros reorganizaríamos lo que es el núcleo de esta célula, de ese eosinófilo, calculemos que ocuparía más o menos este tamaño, ¿sí? Si podríamos estar intuyendo que eso es un metamielocito eosinófilo, ¿sí? ¿Cómo sé que no es un eosinófilo? Porque puede preguntar, bueno, pero para mí es un eosinófilo. Si sería un eosinófilo, las granulaciones son un poquito más claras, más anaranjadas, ¿sí? Y su núcleo es bilobulado. Entonces, fíjense que no cumple esas condiciones de núcleo bilobulado, sino que tiene otras características. Y acá, que tenemos de este lado, es un neutrófilo que está hiposegmentado. Si ustedes pueden, si se ve bien clarito, van a ver que ese núcleo está como medio eh, apilado entre sí, pero tiene un detalle que sus granulaciones son escasas, ¿sí? No está bien, no se notan bien las granulaciones. Vamos a seguir mirando y a encontrar cositas. Bueno, eso es un artefacto, eso puede ser suciedad. Bueno, acá al lado de esa suciedad, de este lado encontramos una célula, ¿sí? Y vamos a ver qué detalles tiene. De esta manera es como uno habitualmente y por lo general va reconociendo las células, ¿sí? Lo que yo tengo costumbre siempre es dibujar o reacomodar un poco la célula. Si acomodaríamos el núcleo hacia un costado, sería una cosa semejante a esto. Vemos que la relación núcleo-citoplasma está entre lo que es un mielocito y un promielocito, ¿sí? Justo está en el medio, pues es un estadio madurativo. Vemos que tiene una vacuola, o sea, esta que está acá. ¿Cómo yo me doy cuenta si es un promielo o un metamielocito? Si es un promielo, tiene que tener mínimo un nucleolo, ¿sí? Y en este caso, ni desde la cámara ni desde el frotis se ve ese nucleolo, ¿sí? Si no tiene nucleolo, entonces es un mielocito en transición, ¿sí? ¿Qué quiere decir que sea en transición? Supongamos que, perdón, supongamos que este es el promielocito y la transición a mielocito es un poco más chico y su núcleo bien de este lado, ¿sí? Es mucho más chico y es compatible con lo que tenemos acá, pero no tiene nucleolos, ¿sí? El promielocito sí los tiene, pero este no. Además, en los promielocitos vemos las granulaciones que ya son específicas de la célula. Si es un promielocito neutrófilo tiene una característica, si es un promielo eosinófilo tiene otra, y si es basófila tiene otra característica. ¿Cuáles son esas características? Las que los notifican como esas células. O sea, si tiene granulaciones anaranjadas y un poquito más grandes, entonces ahí decimos que ese es un mielocito o promielocito eosinófilo, ¿sí? En este caso, por el tipo de granulaciones que tiene, es un mielocito neutrófilo y ese tinte muy oscuro tenemos para pensarlo por dos opciones. Uno, que sea por el tipo de coloración, ¿sí? Y acá es donde es importante siempre confeccionar un buen frotis, tener una buena preparación de los colorantes y el lavado,
¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, el fondo, ¿sí? Los hematíes se ven como grises. Entonces, como esta coloración es muy básica, o sea, básica de que es un pH mayor a 7, todos los que vengan, o sea, todas las células se van a tener un poco más oscuro. Y si el pH es muy ácido, se va a hacer de color anaranjado, intenso. Entonces, también las células van a adoptar otro tipo de coloraciones más claras o más intensas. Entonces, siempre tener un buen froti coloreado y confeccionado ayuda demasiado. ¿Sí? La otra que nos queda, ¿sí? Es suponer que esta célula contiene granulaciones tóxicas, ¿sí? En maduración, obviamente. Y si se fija en este neutrófilo que es segmentado, ¿cómo me doy cuenta que es segmentado? No es porque el núcleo se parece a una S, una cosa así, sino porque ya está segmentado en sí. Si sería un neutrófilo encallado, tendría que tener la típica C. La C, esa C debe ser como si sería un chorizo, así coloquialmente hablando. Debería ser uniforme, tipo como una banana. Si ese núcleo tendría esta forma, supongamos, por ejemplo, una cosa así, ya se lo podríamos catalogar como neutrófilo segmentado, ¿sí? Y no encallado por más que tenga esa forma de ser. Fíjense que su citoplasma carece de granulaciones, ¿sí? Vamos a seguir avanzando. Bien, allá a ver si puedo capturar este. Bien, acá tenemos algo interesante. Esta célula es un neutrófilo hiposegmentado, ¿sí? Si bien está plegado, o sea, fíjense que en el núcleo, que tiene esta forma más o menos parecida así, esta parte está como plegada, ¿sí? Eso da el indicio que está hiposegmentado. Si no estaría hiposegmentado, se verían como este o como el que está acá, ¿sí? Entonces, ese pliegue que está hiposegmentado lo pueden encontrar de varias formas. Una es esa, otra es que directamente esté hiposegmentado de esta manera, esto sería el núcleo y esto sería el citoplasma. Que esté así, que esté de esta manera, tipo de rosquilla, que también se llama así, le pueden decir así, y si no, como la que tenemos acá. Sí, esas son las variantes de hiposegmentación. Obviamente que nosotros podemos encontrar en condiciones normales uno o dos que esté hiposegmentado, pero si encontramos muchas hiposegmentaciones, eso es para aclarar en el informe, ¿sí? Para que el hematólogo, el bioquímico o el médico pueda entender que hay algo extraño. Bien, vamos a ver qué hay acá. Bien, acá hay algo que los puede llegar a confundir y que puede confundir a muchos, ¿sí? Esto que está acá, calculo que el 100% de los estudiantes me diría que eso es un linfocito, pero no lo es. Eso no es un linfo. Eso es un núcleo, ¿sí? Más adelante vamos a mirar algún tipo de leucemia y van a ver estos detalles. Esto es un núcleo de un eritroblasto, ¿sí? Un eritroblasto, recuerden que es un glóbulo rojo que contiene núcleo. Cuando este glóbulo rojo expulsa el núcleo de alguna manera, lo pierde y queda en sangre periférica como si sería un linfocito, ¿sí? Fíjese que no tiene característica de linfocito, ¿sí? Es un azul muy intenso y si bien el linfocito tiene un halo de citoplasma, en este no vemos directamente nada, solamente el núcleo, ¿sí? Esto entonces sería un núcleo de eritroblasto. ¿Qué pasa con estas cosas, estos núcleos que están sueltos? Eso también se informa si hay muchos o si hay en cantidades. ¿Cómo me doy cuenta si hay muchos o pocos o cuándo tengo que reportar? Cuando ustedes van cambiando de campo y van a encontrar que encontraron uno, en otro campo encontraron otro, en otro encontraron otro. Entonces, en el informe deben colocar, se observan núcleos desnudos, ¿sí? De esta manera, la persona que va a interpretar va a ver que hay una reacción en donde hay muchos eritroblastos y además esos eritroblastos empiezan a expulsar el núcleo, ¿sí?
¿Qué pasa después de que los eritroblastos expulsan el núcleo? Van a encontrar lo que se llaman reticulocitos de estrés. ¿Cuáles son? Son glóbulos rojos que van a encontrar como de mayor tamaño y con un color distinto. En este caso, obviamente que como es una coloración muy intensa, no vamos a ver esa característica de color, pero sí en el tamaño, ¿sí? Bien, esto es un neutrófilo, y acá tenemos un neutrófilo también que está hiposegmentado. Allá arriba tenemos algo, ¿sí? Esto que está acá es un promielocito. Fíjense la característica de ese núcleo, las granulaciones que tiene, ¿sí? Eso es un promielocito. Vamos a seguir avanzando. Bueno, acá encontramos uno, este que está acá, es tipo Pelger, ¿sí? Hay dos tipos de Pelger. Hay uno que es tipo Pelger, que se debe a una patología X, por ejemplo, en este caso un síndrome leucoritroblásticos. Pueden ocurrir también en síndrome mielodisplásicos, mielofibroma y demás. Perdón, mielofibrosis. Y la otra es que se debe a procesos infecciosos, ¿sí? También obviamente está la patología de Pelger-Wett, que es donde realmente se encuentra que es una patología hereditaria. Bien, vamos a seguir recorriendo un poco los campos. Acá encontré uno, mira. Bien, esto que está acá, eso sí es un neutrófilo encallado. Fíjese que es igual a lo que yo venía nombrando, ¿sí? Que tiene la forma de C, esa forma de C bien prolija, sin que esté cuarteado, ¿sí? Es como uniforme, no es que tiene hundimientos y demás. Ese es un típico neutrófilo encallado. Vamos a seguir recorriendo. Vamos a buscar un mejor campo. Bien, acá encontramos dos. Justo, esto que está acá es un metamielocito y esto que está acá es un neutrófilo encallado. ¿Sí? Fíjense la diferencia entre uno y otro. Fíjense en el tamaño celular, fíjense en el tamaño de ese núcleo. Y algo a tener en cuenta es que cuando el núcleo es mucho más grande, quiere decir que la célula es mucho más inmadura. Cuando la célula es más, el núcleo es más chiquito, obviamente que la célula es más madura. Y después tenemos el caso contrario a todo esto, que son los neutrófilos hipersegmentados, que cuando ya tienen más de 5 lóbulos, por ejemplo, algo similar a esto, ¿sí? Que eso lo van a encontrar en anemia megaloblásticas o en algún tipo de leucemia también se puede llegar a encontrar. A ver si puedo encontrar un eritroblasto. Y acá encontré algo bueno. Bien, esa célula que está acá, ¿sí? Fíjense que pareciera que es un linfocito T activado, pero no lo es, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta que no es un linfocito T activado? La mayoría y en grandes, la mayoría de los casos, los linfocitos activados tienen esta característica. Supongamos que estos son hematíes y los linfocitos lo que hacen es pegarse alrededor de los hematíes, ¿sí? Es como que se adhieren a los hematíes y su núcleo también se deforma, ¿sí? En este caso, obviamente que está, entre comillas, adherido, ¿sí? Pero en realidad no lo están. Justo esa es la posición celular que tiene, pero no está adherido como si sería un linfocito T activado. Otra característica que tiene es que si suponemos que es un monocito,
¿sí? Si suponemos que es un monocito, fíjense que su núcleo es como muy estructurado. Los monocitos tienen un núcleo regular o casi siempre está como aglomerado. En este caso está bastante ordenado. No sé si ustedes lo ven en la imagen, calculo que no, pero podemos ver también que tiene como nucleolos que estarían de este lado y de este lado. Si esos son nucleolos, podríamos estar en presencia de un promilocito desgranulado. Y fíjense que es más o menos parecido a lo que vimos anteriormente, ¿sí? Bien, vamos a ver si encontramos otra cosa más rara. Bueno, acá encontramos otra célula similar a la que acabamos de ver. Tenemos otro núcleo. Bien, justo encontré lo que le estaba explicando. Esto, eso que está ahí, es justamente lo que yo le decía, ¿sí? Eso es un eritroblasto que está a punto de expulsar su núcleo, ¿sí? Se observa una cosita así más o menos. Entonces, ¿qué pasa cuando empieza la expulsión de núcleo? Queda el reticulocito de estrés y el núcleo dando vuelta, ¿sí? Fíjense que es muy parecido a lo que ya estuvimos viendo hace un ratito, ¿sí? Justo encontramos uno. Lo voy a borrar. Bueno, ahí abajo hay otro, otro núcleo y ahí, acá, tenemos otro eritroblasto, ¿sí? En este caso parece más como un huevo frito porque se ve así. Vamos a ver si hay otras cosas. Después voy a ver si tengo muestras, pero hay algunos neutrófilos que poseen algunas granulaciones especiales. Después, cuando encuentre el frotis, se los voy a mostrar. Bien, acá tenemos un típico eritroblasto. Para los que no conocen cuál es el eritroblasto, no lo reconocían, eso que está ahí es un eritroblasto, ¿sí? Sería el que está acá. Fíjense esa característica que tiene el eritroblasto. El núcleo en el centro y su citoplasma. Los linfocitos, en el caso similares a los eritroblastos, tienen siempre un halo de citoplasma. El halo de citoplasma es el que está de este lado. Les pido disculpas por el ruido del perro del vecino. Bien, fíjese que esto que está acá, ¿sí? También es un eritroblasto, pero su núcleo está como raro, ¿sí? Eso se debe obviamente a que hay compromiso medular, que hay alguna patología medular que esté provocando que los elementos no maduren como corresponde. Vamos a buscar otras cosas más. Ese eritroblasto ya lo vimos. Eso amarillo que está ahí puede ser precipitado del aceite. Ya tenemos un monocito raro, el que está acá. Esto es un monocito que perdió la relación núcleo-citoplasma. Fíjense ese núcleo enmarañado que tiene. Esto es un promilocito. Y ahí estamos. Vamos a ver si encontramos algo más. Bueno, acá también encontramos casi todo el estadio madurativo. ¿Sí?
neutrófilos por todos lados. Fíjese que está toda su progenie madurativa prácticamente. Eso que está ahí, de este lado, eso es un mielocito. ¿Sí? Recuerden que yo les dije que el mielocito era un poco más chico que el promielocito y tiene esta característica. Y el núcleo, fíjese que siempre se pega hacia un borde, ¿sí? Y tiene sus granulaciones típicas que corresponden a cada tipo celular. Vamos a ver si encontramos otra cosa más. Eritroblastos. Acá tenemos, pareciera, ustedes no sé si lo van a ver, calculo que sí. Esta célula parece que tiene un hueco, ¿sí? Que está hiposegmentado. En realidad lo que corresponde o lo que tiene es que su núcleo está de esta manera. A ver, lo voy a dibujar mejor. Se ve como si estaría aglomerada esa C, una cosa así, estaría, ¿sí? Y lo que ven, ese centro blanco, es esta parte, ¿sí? Acá en este frotis, bueno, vemos que hay un montón de neutrófilos. Y justamente lo que pasa en esta situación es que al ser un síndrome leucoritroblástico van a encontrar un montón de cosas. Bien, acá encontramos lo que es parecido a un núcleo celular, pero se dan cuenta que no. ¿Por qué me doy cuenta que no? Porque tiene un halo de citoplasma, y eso es un linfocito, ¿sí? Bueno, sería el caso este. Sería un linfocito. Fíjese que tiene la característica del linfocito, tiene su halo de citoplasma. Y por ahí si a alguien le surge la duda de decir, bueno, pero yo pienso que es un eritroblasto, si sería un eritroblasto debería de tener un poco más de citoplasma de lo que tiene ahí, ¿sí? Entonces encontramos típico linfocito. Y fíjense que los linfocitos siempre tienen casi el mismo tamaño que un hematíes. Entonces, cuando ustedes vean una célula de esta característica y quieran saber si en realidad es un linfo o si es un núcleo celular, primero tienen que encontrar que tenga una relación núcleo-citoplasma alta, obviamente, y que se vea el halo citoplasmático. Si no hay halo, entonces lo más probable es que sea un núcleo, ¿sí? Y otra cosa es que guarde correlación entre los hematíes. Suponiendo que hay hematíes normales, ¿no? Porque pueden tener hematíes megaloblásticos que son mucho más gigantes y obviamente que no va a haber esa correlación. Vamos a seguir. Tenemos lo mismo, tenemos las mismas situaciones. Bueno, acá sí tenemos un linfo, ¿sí? Este se ve bien clarito que es un linfo. Este es un metamielocito, un neutrófilo entre encallado y yendo para la parte de segmentación. Vamos a ver qué más tenemos por ahí. Tenemos núcleo, ¿sí? Núcleo desnudo, hipogranulaciones. Fíjense la alteración que tiene este eritroblasto, ¿sí? Esta célula está hipogranular. Ahí está, justo encontramos uno. Miren, esto sí es una célula que no es que está enroscado el núcleo, sino que es así, es un neutrófilo hiposegmentado en forma de rosquilla. ¿Ve? Es así, ¿sí? Es la típica forma que tienen. Justo lo que andamos buscando, bueno, encontramos. Esto les aclaro que es sangre periférica, no es médula ósea. Estoy tratando de conseguir médula ósea para que
podamos tener, aunque sea una clase de médula. Pero se me hace bastante complicado conseguirlos. No es muy fácil conseguir las médulas. Si tendríamos médula ósea, sería mucho más entretenido. Bien, vamos a ver aquí neutrófilos, neutrófilos. Me estoy corriendo casi al borde del frotis para encontrar más elementos. Bueno, acá tenemos otro, eritroblasto, ¿sí? Y ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que es una reacción de eritroblástica y no otra cosa? Porque alguien me puede decir, bueno, pero parece una desviación a la izquierda. Si sería una desviación a la izquierda, no tendríamos eritroblastos. Y si sería una reacción leucemoide, la reacción leucemoide se asemeja mucho a una leucemia mieloide crónica. Y las leucemias mieloide crónicas no cursan con eritroblastos. Entonces, ese es un punto a analizar, ¿sí? Esto que está acá está perfecto, es un eritroblasto, ¿sí? Es un eritroblasto perfecto. Está muy bueno ese eritroblasto. Allá tenemos otro. Ahí tenemos otro eritroblasto. Bueno, encontramos ahora sí algo que está muy bueno. Eso que está ahí, esto es un blasto. Típico blasto. Obviamente que está un poco deforme, ¿no? Porque puede ser por la confección del frotis, pero eso es un típico blasto. Fíjense cómo me di cuenta que es un blasto. Y usted me puede decir, no, pero parece un monocito, parece un promielo. No es un blasto. Porque si ustedes reorganizan ese núcleo, lo más probable es que quede ese núcleo algo así. Fíjense que tiene mucho núcleo y poco citoplasma. Y si se acuerdan, yo aclaré que cuando la relación núcleo-citoplasma era mucho más alta, o sea, mucho más núcleo que citoplasma, estamos en presencia de blastos, ¿sí? Otra cosa a aclarar es que si es un blasto tiene que tener nucleolos, ¿sí? En este caso, bueno, yo desde la pantalla no lo llego a ver, pero podríamos intuir que es un blasto. No hay otras células que tengan esa calidad, o sea, o esa cantidad de núcleo y esa escasez de citoplasma y no sea un blasto, ¿sí? Siempre tiene que tener esa proporción, ¿sí? Y lo que está abajo, esto es un eritroblastos. Y acá tenemos un mielocito. Lo van a ver mucho más grande porque está hecho con zoom. Si encontramos otras cosas más. Después cuando veamos la clase de leucemia van a reconocer muy bien los blastos porque los vamos a ver un par de horas y bastante horas. Bien, fíjese que acá tenemos un linfo y acá tenemos un eritroblasto, ¿sí? Si sería esto un medulograma, o sea que estamos haciendo un análisis de médula y tendríamos que aclarar todas las células. Si hay metamielocitos, si hay mielocito, promielocito, neutrófilos encallados, neutrófilos hipersegmentados, neutrófilos segmentados, o sea, todo el detalle. A ver si encontramos algo más. Bueno, acá vamos a ver un poco la serie roja. Fíjense la serie roja. Esto que está acá, eso es un glóbulo rojo que expulsó el núcleo, ¿sí? Y quedó de ese tamaño. Cuando expulsa el núcleo, el eritroblasto queda de este tamaño. Y eso nosotros le decimos reticulocito de estrés, porque no es un reticulocito normal. Vamos a ver qué otras patologías encontramos en series rojas acá. O acá el eritroblasto se ve hermoso. Fíjense, vamos a enfocar un poquito mejor. Ahí está, se ve impecable ese eritroblasto. Fíjense este eritroblasto y fíjense en el color del citoplasma, o sea, el color de estos dos glóbulos
se asemeja mucho al color del citoplasma que está ahí, ¿sí? Ahí nos damos cuenta que esos son dos glóbulos rojos que expulsaron su núcleo y queda ese reticulocito 3. Si nosotros a esta lámina le haríamos la coloración para reticulocitos, tendríamos un montón, ¿sí? Se ven que hay bastantes. Vamos a ver qué otra cosa hay. Fíjese que hay mucha anisocitosis, ¿sí? Se observa hipocromía. Pues encontramos otras cosas más. Bien, ahora estoy situado casi al borde de la cola del frotis. Eso que está ahí, abajo, esto. No quiero tocar porque tengo miedo que se me vaya. Si le podemos hacer zoom. Si le hago zoom, tengo miedo de perderlo. Eso que está ahí, vamos a tratar de descifrar qué es lo que es. Bien, vamos a ver si tiene granulaciones. Granulaciones no tiene. Pues si ustedes recuerdan la maduración, la cascada de maduración, vamos a ver que tienen las stem cell, ¿sí? Y de acá tenemos el linaje de los que tienen gránulos y de los que no gránulos, ¿sí? Entonces, para analizar una célula siempre vamos a buscar, ¿tiene gránulos? En este caso no los tiene. Entonces, como no tiene, me voy a este casillero. Ahora, ¿cuáles son las células que no tienen gránulos? Las células que no tienen gránulos son los linfo y los monos, ¿sí? Ahora, la pregunta ¿es linfocito? O sea, ¿cumple la condición del linfocito? Y no, porque un linfocito es mucho más chico, ya dijimos que tenía que tener un halo, ¿sí? De citoplasma, en este caso no lo tiene. Vemos que el color de su núcleo es distinto, que no es un núcleo este, bien intenso, bien azul intenso o violeta. En este caso es un núcleo irregular y parece como arañado. Además tiene presencia de vacuolas, ¿sí? Ese núcleo y esa característica de alta relación núcleo-citoplasma podríamos estar en presencia de un monoblasto, ¿sí? Cuando esta célula empieza a madurar, o sea, pasa de monoblasto a promonocito, el citoplasma tiende como a agrandarse un poco más y el núcleo a desplegarse. Se va a ver más raro y van a empezar a aparecer más vacuolas, ¿sí? A medida que ese promonocito empieza a madurar, tiene la característica de monocito. Si le podemos hacer zoom para que vean bien detalles, está perfecto ahí, ¿sí? Fíjense esas vacuolas que tiene. Eso es una vacuola. Y fíjense todo el pliegue que tiene en sí ese núcleo. Vamos a buscar otras cosas más. Bueno, acá tenemos como un islote de neutrófilos, eritroblastos, neutrófilos, neutrófilos. Las plaquetas, observen las macroplaquetas que tiene. Bueno, eso es una macroplaqueta. Y ahí también entramos en discusión de si es de punta de aguja o de anticoagulante. Si es de anticoagulante, o sea que está hecho desde el hemograma, vamos a notar que hay alteraciones tanto en el tamaño de las plaquetas como en algunas estructuras de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos empiezan
como a deformar y quedan unas cositas así. Por eso es importante siempre de punta de aguja y de una coloración con agua destilada y sus lavados con agua destilada para realizar un frotis de buena calidad. Vamos a seguir moviendo lo mismo que estamos mirando. Aquí tenemos otra macro plaqueta de este lado. Fíjense, esta célula que está ahí, ese glóbulo rojo, fíjense que tiene como una coloración mucho más intensa que los otros glóbulos rojos. ¿Sí? Eso es un reticulocito. Fíjense el tamaño, ahí le voy a mostrar, voy a enfocar bien, el tamaño de este glóbulo rojo. ¿Sí? Esto también es un reticulocito de estrés y acá tenemos un eritroblasto, que se ve de libro más o menos. Y acá tenemos un metamielocito en transición. A ver si lo puedo enfocar bien. Ahí. Fíjense que no sé si se dieron cuenta que hay muchos neutrófilos que tienen vacuolas, ¿sí? Las vacuolas no son normales que aparezcan en los neutrófilos, ¿sí? Muchas veces las vacuolas las podemos asociar a que el paciente está cursando, además de la patología de base que tiene, algún tipo de infección, algún tipo de tratamiento con antibiótico prolongado. Por eso van a ver que hay neutrófilos, ¿sí? Ya hay maduros, con granulaciones azurófilas o granulaciones tóxicas y que a su vez aparecen vacuolas. Esos también se informan que se observan neutrófilos vacuolados. Vamos a ver qué más tenemos por acá. Bueno, acá tenemos una célula que se estalló. Justo viene por una explicación. Las células que se estallan, así ustedes digan, uy, pero ese es un metamielocito, por ejemplo, no se cuentan, se pasan de largo, ¿sí? Porque al estar estallado no cuentan como células netas. Así que esa célula, por ejemplo, la pasamos de largo sin mirar nada. Uf, esta está muy buena. Acá calculo que a la altura de este partido ya saben qué es esto y esto que está acá, ¿sí? Se ven impecables. Está muy bueno. Vamos a ver qué más encontramos. Eritroblasto. Vamos a ver, cuando veamos la parte de anemia, o voy a buscar algunos eritroblastos que no sean normales, que sean patológicos. Si encontramos algo más raro. Bueno, ya estoy casi al final de la cola del frotis. Un eritroblasto. Debe hacer zoom. Uy, se me fue. Ahí está. Parece de manual el eritroblasto. Bueno, esta es la clase correspondiente a la uno. Nos quedan por reconocer algunas células, eosinófilos, basófilos, ya vimos los monocitos, ya vimos linfocitos. Hay algunas células que obviamente no las vamos a encontrar tan fácil como los basófilos, por ejemplo, pero los basófilos son muy raros de verlos. ¿Sí? Recuerden que van del 0 al 1%. La semana que viene vamos a mirar un poco más de morfología celular, ¿sí? De la serie blanca. Voy a tratar de conseguir este, alguna eosinofilia o algo por el estilo para que tengamos bien presentes cuáles son los eosinófilos, cuáles son los neutros, cuáles son los basófilos. Si encuentro algunos, se los voy a mostrar. Bueno, monocitos ya vimos. Igual tengo algunas M5 por ahí dando vuelta
acá en mi casa, así que eh, no vamos a tener problemas para la parte de las leucemias. Bueno, fíjense que hay eritroblasto como para hacer puré de eritroblastos. La serie roja por este lado se ve, bueno, se ve que hay una anisocitosis bien marcada, ¿sí? Fíjense este que está acá, este eritroblasto, ¿sí? Se ve bastante raro. Si encontramos otras cosas. Neutrófilo segmentado. Por acá hay un estomatocito. A ver si lo puedo enfocar bien. Este que está acá. No es el típico estomatocito que podemos llegar a encontrar que tiene esta forma, ¿sí? Está como ahí en el camino. Esto también, si hay muchos estomatocitos, también se informan. Si hay otra cosa rara en la serie roja, también se informan. Fíjense este eritroblasto, a ver si lo puedo hacer zoom. Bien, ese eritroblasto tiene algo especial, ¿sí? Fíjese que obviamente que su núcleo no es normal, ese núcleo está raro, hay una eritropoyesis ahí. Fíjense que tiene un punto, ¿sí? Supongamos que este es el núcleo de ese eritroblasto y tiene un punto. Ese punto que está ahí no es un desperfecto del colorante, eso es un cuerpo de Howard-Jolly. No se llega a ver si tiene otras cosas, pero ahí más o menos es lo que podemos enfocar. Vamos a ver si hay otras cosas raras. Voy a sacar una captura de pantalla porque está bueno. El eritrocito que está al lado también parecería que tiene algo raro ahí. Como no me quiero arriesgar porque obviamente no se ve bien. Bueno, acá tenemos otro eritroblasto. Vamos a ver si encontramos otras cosas más. El microscopio es medio viejo, por eso a veces cuando quiero correr por un lado o para el otro es como que medio que se desarma. Pero el lente es un lente eh, que compré para microscopio. Entonces por ahí tiene esas complicaciones. Bueno, acá encontramos dos cosas raris. Fíjense esta célula que está acá, ¿sí? Parece un promonocito, tiene esa característica de promonocito, porque no tiene tanta relación núcleo-citoplasma, pero a la vez está justo encima de esta célula que la tapa, ¿sí? Eso es un promielocito. Lo vamos a ver mejor.
Bueno, chicos, terminamos el video por hoy. Los espero en la clase siguiente. Espero que todos se logueen ya en la web para que les podamos dar ingreso al taller y puedan revisar todos desde ahí. Para los que no se puedan conectar porque por X motivo, porque por ahí están trabajando, no llegan a tiempo y demás, la clase queda grabada ahí, así ustedes lo pueden ver. Así que bueno, nos encontramos la semana siguiente. Creo que nos toca leucemias, ¿sí? Antes de arrancar con leucemia voy a poner un frotis, voy a tratar de conseguir unos frotis con más variedad de células para que podamos ver. Acá el propósito de este frotis en principio era para que podamos ver toda la cascada de maduración de los neutrófilos. Y fíjense que ustedes tienen, que yo les envié, eh, es como el sistema solar, pero de hematopoiesis. Ahí ustedes van a poder ver todos los nombrecitos y las características que tienen esas células y ahora la ven directamente desde el microscopio. Entonces, la clase que viene vemos leucemias mieloides agudas y leucemias linfoblásticas agudas. Una vez que tengamos esos dos, voy a tratar de conseguir flotis con más variedad de células para que podamos ver. En principio, yo apunto a que podamos reconocer las patológicas y después vamos a reconocer las normales, ¿sí? Ya más o menos las patológicas y las normales la vienen mirando. Bueno, chicos, termina acá el video, ¿sí? Cualquier consulta, cualquier duda, está el grupo, ¿sí? Y si no, se fijan ustedes desde la web van a encontrar que hay una solapa en donde dice resumen, que tienen toda la clase, y al lado hay una parte que dice notas. Ustedes pueden tomar notas desde ahí, ¿sí? Ustedes toman nota y solamente ustedes lo ven. No es que yo lo voy a poder ver o algún compañero. Ustedes toman nota y lo ven directamente desde ahí y después cualquier cosa, cualquier consulta durante la clase me dicen, profe, yo no entendí esto, no entendí aquello y lo vamos resolviendo, ¿sí? La idea del taller es que consulten, yo pueda responder y cuando surja alguna duda busquemos alguna célula para responder con una célula, ¿sí? Así que bueno, lo dejo descansar y que tengan un buen fin de semana.